Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al taller. Vamos a ver los requisitos y en teoría, las cuestiones básicas que ayudan a diseñar una colección. Si bien los ejemplos en su mayoría y también la explicación de algunos principios de diseño están enfocados a diseño de indumentaria, se pueden aplicar a diseño de colección en general, tanto de accesorios, joyería, calzado, se aplican perfectamente a cualquier emprendimiento que puedan tener en cualquiera de estos rubros. Insisto que los ejemplos en su mayoría que vamos a dar igual son de diseño de indumentaria. Bueno, podemos empezar a compartir. Como les dije, vamos a ver estos recursos. Y vamos a empezar por dar estas herramientas teóricas. Si están en una etapa de formación o están comenzando algún emprendimiento y no tienen conocimientos previos, esta guía las puede ayudar a tener una manera o un proceso más ordenado para el desarrollo de la colección que quieran diseñar, tanto si son estudiantes como si tienen un emprendimiento y quieren llevar adelante una propuesta de colección para lanzar al mercado. Seguimos con la plaquita. Vamos a pensar en esta pirámide en donde tenemos la base en colección, y vamos a comenzar desde la unidad, que es la tipología o el tipo. Tipología como cabeza de árbol genealógico, de donde van a derivar luego todas las propuestas de diseño que hagamos según en indumentaria, cambios en moldería o cambios en largos modulares. Hay determinados derivados que reciben un nombre específico. Esto después en otra de las placas se los voy a comentar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de largo modular? Bueno, partimos de la unidad, luego pasamos con la combinación de estas tipologías y sus derivados, armamos un conjunto, que también es un mini sistema, luego pasamos a la serie, que ya es un sistema de prendas en el caso de moda, o de piezas en el caso de diseño de joyería, y llegamos a la base de esta pirámide, que es el sistema que es más complejo, que es colección, y que está formado por varias series. Vamos a empezar, como les dije, por la unidad siguiente, que es tipología. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de tipología? Tenemos en cuenta que una tipología tiene determinadas características y condiciones que hacen que sea considerada como tal, ¿sí? Puede ser un tipo de materialidad, puede ser una determinada construcción o estructura. El ejemplo de la placa, ahí va a quedar más claro si voy a sumar otros. Es, por ejemplo, que para que una prenda sea considerada un saco tiene que tener una determinada estructura, una determinada confección, materialidad y determinados recursos o elementos que hacen que esa tipología sea un saco y no otra. Y si dijimos que pensamos en las cabezas de un árbol genealógico, y a mí me interesa usar esta imagen como árbol genealógico, en donde tenemos la unidad principal como cabeza y luego sus derivados, podemos pensar en estas cabezas de árbol genealógico como en indumentaria, saco, pantalón, falda, remera, camisa, y luego sus diferentes derivados, que se van a dar por cambios de modelería y
por cambios de largo modular. Con todas las transformaciones vamos a tener derivados de esta unidad que es la tipología. Seguimos. Para hablar de serie tenemos que hablar de una cantidad de conjuntos que tienen una intención en la asociación entre sí, ¿sí? Para esto tenemos que tener algunos elementos constantes entre estas tipologías, cuando hablamos de conjunto. Y en una serie lo que tenemos que tener son determinados elementos constantes. ¿Qué quiere decir constantes? Que se repiten. Yo puedo diseñar una serie de 5 conjuntos, de 10, de 15, de 20, que es aquí lo que nos permite dar una lectura de serie, que tenemos que tener elementos en común, elementos que se repiten. No podemos hablar de serie si hablamos de menos de 3 conjuntos. Siempre hablamos de serie de 3 conjuntos, a partir de 3 conjuntos en adelante. Muchas veces, sobre todo en indumentaria, para diseñar serie, partimos de un diseño rector, siempre teniendo en cuenta, y aquí esto se abren otros temas que en realidad da para otras charlas, y no voy a profundizar en esto, siempre obviamente la propuesta de diseño responde a un proyecto que va a tener relación con un usuario. Ese usuario va a estar planteado desde ya con anterioridad. Si ustedes tienen un emprendimiento y tienen una propuesta de marca, obviamente que una de las primeras etapas es plantear cuál es el target objetivo, el usuario ideal. Si yo ya tengo definido este usuario y me interesa trabajar como hacemos usualmente en moda, con un concepto de colección, una vez que yo tengo definido el concepto, el usuario, y una cantidad de necesidades que tengo que cubrir, ya sea un proyecto, por ejemplo, como que tengo que diseñar indumentaria laboral, o tiene un uso específico que puede ser para un rubro determinado, con un uso determinado, como puede ser una propuesta de alta costura para un uso noche. Una vez que yo tengo definidas todas las necesidades a cubrir, ahí es donde obviamente voy a, recién ahí, a comenzar a plantear mi propuesta de diseño. Pero este Open no se trata de profundizar en esos puntos, sino en esta cuestión que es, si se quiere, más técnica, para poder llegar a tener un criterio de diseño, y obviamente que toda esta teoría no tiene que ser, estos conceptos no tienen que darse de manera intuitiva. Hay que empezar a profundizar en todos estos conceptos que vamos a ver hoy, para empezar a internalizarlos, y también son todos estos recursos los que luego nos van a permitir justificar nuestro proyecto. Una vez que tengo planteadas, como les decía, el usuario, todas las necesidades a cubrir, porque cada proyecto es diferente, y esto quiere decir que cada diseño de colección obviamente va a ser distinto, yo puedo empezar a plantear un primer conjunto que va a ser el conjunto rector. Este conjunto rector va a cubrir todas estas necesidades que estudié previamente, como les decía, es el conjunto que considero que reúne todas las características que van a cubrir estas necesidades, que tienen relación obviamente con el usuario al cual me dirijo, que tienen que ver con el código de uso, y luego de allí voy a empezar a derivar el resto de conjuntos. ¿Qué quiere decir derivar?
que voy a tomar este primer conjunto rector como referente. Para llegar a este conjunto rector vamos a bocetar una cantidad, y esto tiene que ver con un proceso de diseño. Vamos a llegar a este primer conjunto que voy a decidir porque ya estudié, porque ya investigué y tuve un proceso previo. Voy a decidir que este primer conjunto es el que reúne estas características y es del que voy a derivar luego el resto de los conjuntos de la serie. Voy a diseñar a partir de este primer conjunto. ¿Cómo hacemos la serie entonces? Vamos a elegir las constantes a partir de este primer conjunto rector. Estas constantes y variables pueden cambiar siempre según el proyecto. Yo les voy a dar algunas sugerencias de algunos principios de diseño que no convendría modificar, pero sí la mayoría. Podemos avanzar. Bueno, en esta placa y en la siguiente hay una cantidad de elementos que, como dice allí, pueden ser constantes o variables. ¿Y por qué dice que pueden ser constantes o variables? Porque, como les dije recién, cada proyecto es distinto y las decisiones van a ser diferentes. Yo puedo tener tipologías que, por ejemplo, cambien en una serie o no. Son todas decisiones de diseño. ¿Cuáles son esos elementos o recursos que pueden ser constantes o variables? Las tipologías, los materiales, la paleta de color, las texturas, los largos, las siluetas, las direcciones, los diferentes principios de diseño. Ahora esto los vamos a ver en ejemplo. Radiación, graduación, ahora les voy a explicar de qué hablamos cuando hablamos de esto. Equilibrio, armonía, si querés pasamos. La interrelación de formas, los avíos, la parte del cuerpo que se destaca, en caso de indumentaria, el punto de tensión. Seguimos. Bueno, estos que hablamos al comienzo, y les dije que luego se los iba a explicar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de largo modular? Hablamos de la porción del cuerpo cubierta. Los largos tienen, nuestra guía en el cuerpo son las articulaciones. Hay largos que tienen determinados nombres, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un largo en una falda a rodilla, por ejemplo, es un largo Chanel. Si yo tengo un largo a tobillos, es una maxifalda y es un largo total. Si yo tengo una manga corta, es una manga que está en la mitad entre el hombro y el codo. Esto como para que tomen las articulaciones siempre como referencia para determinar los largos modulares. Debajo de, por ejemplo, de cadera hasta rodilla, de rodilla a tobillo, y lo mismo con los brazos, ¿sí? Hombro, codo, codo, muñeca. Las articulaciones como guía para mencionar los diferentes largos modulares. El largo modular es algo que es muy común ver que se cambie o se modifique en algunos, en la indumentaria desde ya, y también en algunos calzados, ¿no? Si pensamos en los diferentes tipos de botas, según la caña, bueno, ahí el largo también, los diferentes largos reciben determinados, diferentes denominaciones. Seguimos. Vamos a hacer una clasificación de siluetas para indumentaria. Hay varias. La clasificación de siluetas en indumentaria no es la misma que se hace en el asesoramiento de imagen. ¿Por qué? Porque en el asesoramiento de imagen lo que se hace es vincular las siluetas
con la silueta física del cuerpo. Nosotros cuando hablamos de silueta estamos hablando de silueta de una tipología, de silueta de analizar contornos de una tipología. Para analizar silueta tenemos que tener la tipología o la prenda de frente lo más quieta posible. Si lo voy a analizar en un cuerpo, lo mismo, en un cuerpo con el menor movimiento posible y siempre analizando contornos. La clasificación que yo les traje hoy se relaciona con las formas puras. ¿Cuáles son nuestras formas? Las formas puras, el cuadrado o rectángulo, por eso encontramos una silueta que se asemeje a esto, es la silueta recta, la bombé, que se asemeja al círculo, la trapecio, que se asemeja al triángulo, y la anatómica, que sigue los contornos del cuerpo. Siguiente. Acá hay diferentes ejemplos de silueta. Yo puedo tener en una misma tipología diferentes siluetas. Por ejemplo, en el vestido que está a la izquierda, encontramos una silueta que es más anatómica en el corset, bombé en la falda y un trapecio a partir del lazo, donde se encuentra el lazo. Si analizamos los laterales, lo podemos asociar con un triángulo. En el centro vemos un gran bombé en la capa, en esa superposición, una silueta anatómica trapecio en el vestido. En el caso de la derecha, de mi derecha, en un ejemplo de Galliano para Dior, vemos un trapecio invertido de hombros a cintura, vemos el resto del conjunto una silueta trapecio, porque como les dije antes, la asociamos con un triángulo. Este ejercicio está bueno si lo quieren hacer, elegir distintas imágenes y analizar siluetas para poder incorporar el concepto. Siempre está buenísimo llevar esto a la práctica, analizando, ¿sí? Eligiendo imágenes y analizando tanto silueta como todo el resto de los conceptos que vamos a ver. Seguimos. Bueno, vamos a hablar de los principios de diseño, que por supuesto, principios de diseño es para cualquier diseño. De hecho, estos principios, si ustedes van a bibliografías que son de cabecera, como principios de diseño de Wong o de Scott, van a ver que los ejemplos están dados en diseño gráfico. Nosotros podemos hacer, obviamente, traspolar y hacer una lectura de estos principios de diseño a cualquier área de diseño en las que se desarrollen, tanto en moda como si están diseñando accesorios. Algunos de los ejemplos que vamos a ver les va a quedar en claro que esto se aplica a cualquier proyecto y propuesta de diseño. La repetición, como su palabra lo dice, es un módulo que se repite de manera, de igual manera, a igual distancia, ubicado de la misma manera. Como dice ahí la placa, puedo tener detalles o adornos, por ejemplo, que se repitan, y se puede usar, la intención puede ser dar una unidad, dar un equilibrio. El ejemplo de la placa dice botones ubicados a una misma cantidad uno de otros, con un espacio que sea el mismo entre uno y otro, y quebrar esta repetición tiene que ver con una intención. Si yo quiero llamar la atención, puede ser que se genere quebrando también o rompiendo esta repetición que se da armónica, como en la música, que tenemos un compás que se repite, sería lo mismo llevado a un elemento visual. Si yo quiebro o rompo esta repetición rítmica de un elemento que está siempre ubicado a una distancia uno de otro, si yo esto lo quiebro, voy a generar una anomalía. Siempre esto, tanto
la repetición, todos los principios de diseño, el quebrar una repetición y demás, tiene que ver con una intención, con lo que quiero comunicar. Tiene que ver con el concepto, tiene que ver con el usuario. Seguimos. Ejemplos de repetición, ¿sí? Eslabones, allí vemos en una cadena, todos de un mismo tamaño, ubicados todos de una misma manera, botones en la sastrería ubicados a la misma distancia unos de otros. Seguimos. Bueno, cuando hablamos de equilibrio y pensemos esto, el ejemplo tiene que ver con moda, pero lo podemos, insisto, aplicar a todos. El ojo siempre tiende a buscar dos partes iguales, derecha e izquierda, por eso siempre funciona y ayuda pensar en un eje central, en un eje que divide al cuerpo o la pieza de diseño en dos partes iguales. Es una intención. Si yo quiero, mi concepto tiene que ver por supuesto, con que quiero comunicar algo más equilibrado, en donde todo esté ubicado en su lugar, sea simétrico, tengamos dos partes iguales, voy entonces a trabajar con una propuesta de equilibrio vertical. Pensemos en ejes imaginarios que nos ayudan a pensar en este equilibrio. Como dice allí, bolsillos alineados de igual manera, siempre pensando izquierda y derecha iguales, ¿sí? Simétricos. Si yo quiebro esto, también tengo una intención. Si yo quiero generar algo un poco más caótico o algo un poco más, quiero contar que la propuesta comunique algo un poco, sí, caótico, desordenado, obviamente que no voy a generar algo absolutamente simétrico. Este sería el equilibrio vertical. Y después seguimos. Podemos, acá hay ejemplos en donde vemos simetría. Y hay otro eje que a mí me interesa que pensemos, es que yo puedo trazar ejes también horizontales, en línea de hombros, para analizar qué pasa con los escotes y los cuellos, otro eje en la cintura, para ver qué pasa con los volúmenes. En el lado derecho, que vemos un ejemplo de McQueen, vemos que hay un volumen inferior en la zona top, o módulo superior, y más exagerado en la inferior. Entonces, en bottom. Entonces, ahí también hay un cierto desequilibrio en volúmenes. Seguimos. Otro principio de diseño que lo podemos usar y lo usamos mucho, y está bueno que si lo usaron y no lo conocen como tal, empecemos a incorporar este lenguaje, es la graduación. La palabra lo dice, vamos gradualmente, de mayor a menor. Yo puedo tener un módulo que vaya de mayor a menor. Por ejemplo, puedo tener, esto es muy común ver en moda, ruedos con mucho bordado que se van perdiendo hacia la cintura, o al revés, o escotes en los que tengo tal vez mucho bordado y se van perdiendo o disminuyendo hacia la cintura, o como dice la placa, volados. Si querés pasamos y vemos los ejemplos. Y aquí vemos ejemplos en unos aros y vemos el tamaño, como ese módulo, perdón. Ese módulo que es circular va de mayor a menor. El ejemplo del centro en la sastrería tiene que ver con el bordado que les decía recién, y otro ejemplo claro en los pendientes o en los aros, en donde el módulo corazón va de mayor a menor. Seguimos.
Bueno, otro principio de diseño que es la radiación, y se da, como la palabra lo dice, de manera radial, se nace o parte en un punto y se abre como un abanico. El ejemplo de la falda en donde se dan los rayos, que puede ser como rayos que parten de un centro. En indumentaria hay un plisado que se llama plisado Soleil, por ejemplo, en donde esos rayos como de sol salen también a partir de un centro, y aquí vemos ejemplos que son claros, desde drapeados que nacen desde un punto central y se abren, bordados que abren desde un punto central y abren, y el aro o el pendiente que vemos como toda esa forma cubre parte de la oreja, siempre a partir de un centro. Seguimos. Contraste, esto genera en el foco, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué miro? Primero acá, primero allá, da dinamismo. Yo puedo generar un contraste por color, que es un uso bastante común. También puedo contrastar por material, puedo tener un material con mucho peso y un material muy liviano, puedo tener un material opaco y un material con brillo. Es un principio de diseño que genera en cierta manera una tensión. Seguimos. Distintos tipos de contraste, aquí básicamente están dados por el color, no por la materialidad. A veces se generan contrastes en un conjunto, en indumentaria, a través de algunos accesorios. Tal vez tenemos un conjunto con materiales muy livianos, muy etéreos o muy orgánicos, y podemos encontrar un accesorio que funciona como contrapeso de esto y contraste, que puede ser de cuero o un material rígido, y siempre esto, insisto en que tenga que ver con una intención. Sí, seguimos. Armonía es otro principio fundamental de diseño. Lo vamos a relacionar con la paleta de color y los materiales, ¿sí? Pensemos en telas o materiales que tengan materiales textiles y materiales para si están trabajando en otro tipo de proyecto que no sea moda, que tengan una caída o peso similar, que tengan características parecidas. Y lo mismo pasa con un color, con una paleta de color que sea armónica, ¿sí? Y que no tengamos contrastes ni tengamos colores que desentonen. Principios de diseño que no convienen cambiar en una serie, como sugerencia: armonía y equilibrio. Acá vemos ejemplos de joyería totalmente armoniosos, ¿sí? En materialidad, aquí vemos conjuntos de piezas que son absolutamente armoniosos. Seguimos. Bueno, y distintos tipos para los que estén haciendo, tal vez si hacen blanquerías y diseñan, como en este caso, almohadones, en donde la paleta de color es una constante el ubicar en el centro estas imágenes, además de una temática que tiene que ver con el mar, una temática que tiene que ver con la naturaleza, pero con las plantas. Seguimos. Más ejemplos: lo geométrico, la paleta de color. Ejemplos de serie que es muy común encontrar: mismo diseño y solamente variables de color. Esto es muy común en marcas muy grandes. ¿Por qué? Porque obviamente no hay cambios de moldería y no hay variables más que de color, ¿no? La moldería es la misma, los materiales son lo mismo, la estructura, la confección. Esto obviamente que en los productos seriados masivos
es una estrategia comercial, para eso nace la serie tiene esa finalidad, la serie tiene una finalidad que es comercial. En moda la finalidad es intercambiar las prendas, que las prendas se puedan intercambiar, que el consumidor compre, por ejemplo, una falda que pueda recombinar con 2 o 3 remeras de una misma serie y que eso funcione. Es un recurso bastante común el encontrar el mismo diseño en diferentes colores. Seguimos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, antes de seguir acá voy a repasar algunas cuestiones de la serie. ¿Podemos volver para atrás a la placa en donde estaban los elementos y variables, que pueden ser constantes o variables? Más para atrás. Más para atrás. Anterior. Ahí. Algo que no les dije. ¿De qué hablamos cuando hablamos de texturas? Siempre que hablemos de texturas, hablamos de intervenir materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a intervenir, voy a hacer una intervención. En indumentaria, las texturas pueden ser táctiles o visuales. Táctiles, si yo voy a intervenir el material generando un cierto relieve, haciendo, por ejemplo, en una base de un textil, aplicando flores, aplicando cualquier otra forma. Visual tiene que ver con generar un rapport y sus repeticiones, una estampa, ¿sí? Un rapport que se va a repetir a lo ancho y a lo largo de la tela. Eso quedó por aclarar. Seguimos a la siguiente plaquita. Aquí dice interrelación de formas y cantidad de pieles. Y en indumentaria, cuando pensamos en interrelación de formas, pensamos en la relación de tipologías entre sí en un conjunto, ¿sí? Entre tipologías. Yo puedo tener, por ejemplo, una superposición entre un abrigo y un conjunto que está debajo. Puedo tener una distancia entre tipologías. Puedo tener diferentes maneras de interrelacionar las tipologías. En cambio, cuando hablamos de pieles, hablamos de la relación de prendas con el cuerpo. Recién hablábamos de la relación de prendas entre sí, ahora de la relación de prendas con el cuerpo. Yo puedo tener la cantidad de pieles que considere que tiene que tener mi proyecto. Si pensamos en algunos diseñadores, por ejemplo, Yamamoto es un diseñador que trabaja con mucha cantidad de pieles, con mucha superposición. Maison Margiela también. Siempre consideramos, partimos de lo que está en contacto con la piel, primer contacto con la piel. Se supone que el primer contacto con la piel está la ropa interior, se supone. Y así vamos sumando. Vamos a dar solamente ejemplos. Esto cambia absolutamente. Puedo tener una segunda piel, una remera o camiseta, falda, pantalón, una tercera piel, un suéter, una cuarta, un saco, una quinta, un impermeable, y así ir variando. Por ejemplo, puedo superponer remera, camisa, entonces ahí vamos cambiando la cantidad de pieles. Algo que me interesa destacar es
que si nosotros pensamos en un diseñador o marca, hay muchos de estos recursos que son los que forman parte de la identidad. ¿Sí? Esa es otra tarea que les dejo, si quieren una inquietud, que les dejo para que piensen. Si nosotros analizamos una marca en el tiempo, a través de los años, vamos a ver que hay recursos que se repiten en el tiempo. Y esto hace, obviamente, forma la identidad, es parte de la identidad. Así como puede ser un tipo de concepto o una temática que prefiera un diseñador. Por ejemplo, si pensamos en Lacroix, Christian Lacroix, con su formación fue historia de arte, entonces Lacroix tiene como mucho historicismo en su propuesta de diseño. Diseñó, por ejemplo, mucho vestuario para ballet, para ópera. Eso es también parte, obviamente, de la identidad. Y muchos de estos recursos que estuvimos viendo hasta ahora. Siluetas características que tiene y que repiten, como la silueta Bombay, la utilización de lazos como punto de tensión, como dice allí la placa. ¿Y qué es el punto de tensión? Es por donde empiezo el recorrido, en un conjunto. Puede estar dado en un accesorio, puede estar dado en una tipología completa, puede ser el estampado de una prenda, puede estar dado en cualquier punto del conjunto, pero es por donde empezamos el recorrido. La mirada o nuestra mirada va hacia un punto y después continúa el recorrido. La parte del cuerpo que se destaca es la parte del cuerpo, no el punto tensional. A veces van juntos. Hay una intención de destacar una parte del cuerpo. Puede ser exagerando con un volumen en hombros, puede ser lo contrario, ciñendo, como fue en la década del 50, con el uso del corset y con la propuesta de New Look de Dior a partir del 48, con la cintura muy ceñida y la falda muy exagerada, se marcaba la cintura, las caderas. Esto también cambia según la época. La parte del cuerpo que se destaca es interesante analizarla, por ejemplo, en el siglo XX es muy marcado. Si ustedes van a la historia, van a ver que, por ejemplo, en la década del 20, que es la primera vez que la falda sube muchísimo en la historia, entonces las piernas son las partes del cuerpo que se destaca en la mujer. En el 30 la espalda, que está al descubierto, en 40 hombreras, porque la silueta de mujer es más masculina, siempre agregar hombreras o exagerar hombros en una mujer da un rasgo que tiene que ver más con la silueta del hombre, porque el hombre anatómicamente tiene la espalda más ancha. No es una cuestión de género, sino que es una cuestión anatómica y biológica y natural de las formas de los cuerpos. Bueno, seguimos. Si querés, a ver si nos podemos detener. Si querés, volver en alguno de los ejemplos para atrás donde hay imágenes. O después ponemos alguno de moda, si no. Bueno, la colección, y esta es la base de esta pirámide, es un sistema más complejo. Vamos de menor a mayor, como dijimos. Todos estos recursos que los aplicamos para definir nuestras series, y la colección va a estar formada por cantidad de series, ¿sí? También cada colección es diferente. Yo puedo tener
series que respondan a distintas, a variables de tipologías, distintos usos en una misma colección. Es común ver, por ejemplo, en alta costura podemos tener una serie que la podemos asociar con un uso, si se quiere, de sastrería, un uso más cotidiano. Podemos tener otra serie para cóctel, que es esa propuesta de indumentaria para un uso entre las 5 y las 8, si seguimos las reglas protocolares, que bueno, no tiene escote exagerado, que no tiene largo total. Podemos encontrar también una serie de uso noche, y podemos encontrar clásico y básico, ¿no? De la alta costura, el cierre con novias, y son diferentes usos, diferentes series en una misma colección. La clasificación más común es separarla o dividirla por temporada, por supuesto, pero insisto que la cantidad de series que tenga una colección cambia según la propuesta de marca. Si nos corremos de alta costura, y mucho más si es en Francia, que tenemos una cámara sindical que tiene reglas muy estrictas y que, bueno, tiene muy pocos integrantes o marcas integrantes, vamos a corrernos de ahí y pensemos en la diversidad de marcas que hay y que se pueden organizar de distintas maneras. Como dice ahí la placa, voy a organizar rubros y líneas siempre en relación a la marca, tanto las formas, las siluetas, las tipologías, el tipo de producto que voy a incluir, la carta de colores, los materiales, todos los detalles constructivos. En moda hablamos de detalles constructivos cuando pensamos en pinzas, en recortes, por ejemplo, en tablas. Siempre pensando en unidad, y esto es muy importante. Así como vimos que podemos tener elementos constantes o variables en la serie, que tenemos que pensar en una colección, que tenemos que tener elementos constantes entre las series, porque si no, no podemos tener una lectura clara de colección. Si nosotros no tenemos o no elegimos aquellos elementos que consideramos más relevantes, desde el peso visual que tienen, desde también el usuario, el concepto, insisto en esto, si yo no elijo constantes entre las series, no puedo hablar de colección. Importante la organización, importante armar la estrategia de colección. ¿Cómo armo la estrategia de colección? Definiendo previamente todo esto que hablamos antes. Pensando muy bien, eligiendo muy a conciencia cuáles van a ser mis constantes en cada serie y entre las series entre sí. Organizando rubros, líneas que se relacionen con la marca, definiendo todos los elementos que vimos hasta ahora, los largos, los textiles, demás, los tipos de producto que voy a incluir, los detalles, siempre para lograr una unidad conceptual y funcional. Seguimos. Análisis de tendencia. Las tendencias son muchas. Nosotros podemos ver que conviven una gran cantidad de tendencias. Las que tenemos que incluir son aquellas que se relacionen con nuestra propuesta, ¿no? Siempre hacemos un análisis de tendencia y vamos a
atraer o elegir aquellas que obviamente tengan una relación con nuestra propuesta de diseño. Como dice allí, análisis de tendencia, su aplicación también en relación al mercado específico, al mercado, al usuario, si son estudiantes y todavía no están trabajando en una propuesta de marca, si van a tener obviamente un usuario para el cual van a diseñar, pensar en ese usuario. Siempre. Clientes, nicho de mercado, si tienen una propuesta, un emprendimiento, o si son alumnos avanzados y están desarrollando ya una propuesta de marca, pensar la relación entre el diseño, costo del producto, y un tema que a nosotros a veces los diseñadores nos cuesta, que es esta relación de diseño, costo del producto y precio final. A veces, y si como recomendación también, si están emprendiendo, que consulten con un contador, porque los diseñadores muchas veces nos pasa, nos enamoramos de un material, compramos, bueno, hacemos cuestiones, tomamos decisiones a veces que las tomamos de manera más impulsiva, y eso no es recomendable. ¿Seguimos? Recursos que tengo que tener en cuenta siempre. Materiales. Tal vez si algunos no están en Argentina, puede ser que tengan más disponibilidad. Para Argentina, este es un tema, un punto difícil. No tenemos una gran variedad de materiales. Entonces, hacer una investigación de los materiales con los que contamos, aquellos que se pueden relacionar bien con el proyecto que estamos llevando adelante, cuáles son aquellos que consideramos que nos va a dar un mejor resultado, conocer qué hay en el mercado, que si bien es acotado, bueno, tener en claro con qué proveedores se puede empezar a trabajar, con qué colores contamos, los textiles, desde ya, la disponibilidad. Por eso insisto que acá a veces pensamos en algunos materiales que serían los ideales, pero después nos encontramos con una realidad que es la del mercado, y no tenemos algunas opciones que pensamos que funcionarían. Entonces es como que, bueno, hay que hacer otra búsqueda y ver qué opciones tenemos, ¿no?, en el mercado. Por eso la disponibilidad. Como les decía antes, también otro recurso súper importante, los materiales, los económicos, que son la franja de costo y el precio final que van a tener mis productos. Este también es un punto álgido en todos lados. En Argentina es complejo, porque los precios cambian permanentemente, entonces cuesta mucho poner a veces un precio final al producto, pero bueno, esto también se relaciona con otras cuestiones más complejas, que tiene que ver también con sumar el valor de marca, con el usuario, y bueno, y con otras cuestiones. Seguimos. Otros recursos son los técnicos o tecnológicos. Tenemos que ver con qué recursos tecnológicos contamos para la construcción de las prendas o cualquier otra pieza de diseño que estén haciendo. Si hay nuevos desarrollos, es interesante si tienen la posibilidad y si están en un lugar en donde se den algunas, a veces se hacen ferias o encuentros, ¿no?, de tecnología, y se muestran las nuevas maquinarias y las nuevas posibilidades, siempre conocerlos, no porque los tengamos que aplicar necesariamente, pero bueno, es bueno conocer esto, estar al tanto, para saber si podemos resolver de mejor manera algo que estemos pensando y diseñando.
Y por último, obviamente, la marca, que es esta organización comercial, ¿no? Que como dijimos y repetí ya varias veces, va a apuntar a un segmento de mercado. Si no están trabajando en una propuesta de marca, y también piensen siempre en un usuario. Si son estudiantes, tienen que pensar en un usuario, porque si no estoy diseñando, ¿en base a qué? Más allá de un concepto, tengo que pensar a quién está dirigido, para quién está dirigido. Algo importante en la marca, y que es también algo que es un desafío, es estimular al cliente, ¿no? Mantener su interés y generar esta necesidad de consumo, ¿no? Generar estas ganas de que nos compren. Y nosotros, y acá veremos qué es lo que ofrecemos diferente a nuestra competencia, y cuáles son nuestras ventajas o nuestros valores, y bueno, aquí ya entran otras cuestiones que tienen que ver con visión de marca, y si esta colección está enmarcada, está dentro de una propuesta de marca, pensar, ¿no? Muy bien en esta visión y misión que tenemos como marca. Sí. La investigación de mercado, como les decía, esto es punto inicial y estratégico, conocer las necesidades del consumidor. Si tenemos la posibilidad de encuestar o entrevistar a posibles usuarios, esto también suma. Y algo que a mí me gusta mucho recalcar, y lo hablo mucho con mis alumnas y mis alumnos, es que no pensemos que es utópico, que no es una actividad utópica, ¿sí? Que involucra un proceso que, si bien es complejo, tiene que ver con el negocio, producto y la comunicación, y no tener miedo a la palabra negocio, no tener miedo que si estoy haciendo una propuesta de marca, obviamente que la finalidad es poder crecer y poder vender a ese usuario que tengo ideal y que lo voy a conocer en la medida que investigue, ¿sí? En la medida que investigue, en la medida que piense una marca en la cual se pueda sentir reflejado, y no sea solamente mi gusto, ¿no? Porque a veces nos pasa esto, que incluso en la elección, ¿no? De la marca, del nombre de marca, a veces pensamos un nombre que me guste. No, yo tengo que pensar en una marca que a mi cliente le resulte interesante, que a mi cliente le resuene, que a mi cliente le quede en la cabeza, que le dé curiosidad, más allá de que a mí me guste, ¿no? Porque bueno, muchas veces pasa, ¿no? Que nos quedamos como enganchados en lo que nos gusta, y tenemos que pensar si eso mismo es lo que le gusta al cliente. No sé si hay algo más, creo que sí. No, Carla, Ahí era la estamos. última. Yo te pido un segundo, y muchas gracias a Carlos, que me está ayudando a compartir las imágenes. Si pasamos así como un pantallazo de las imágenes que te marqué de conexión, para decir algunas cositas más y ya cerrar. Bueno, esta es una colección de Chanel 2021, y esto es lo que les decía de analizar, que siempre es un ejercicio muy bueno, siempre, para poner en práctica todo esto que vimos, y una muy buena manera es obviamente ponerlo en acción, ¿no? Empezar a ver, pueden ser también que vean videos de desfile, o estas imágenes son de la página de Vogue, vogue.es, que las pueden descargar, no tienen problema.
y van a poder ver colecciones de diferentes años y de muchísimos diseñadores. Si querés pasarlas, está bueno analizar esto que veíamos de las siluetas, del largo modular. Pasamos, si querés. Los diferentes puntos tensionales, como acá que aparece un lazo que se repite en algunos conjuntos, las diferentes texturas. En esta colección hay algunas texturas que son táctiles, esto que les decía, que tienen relieve, otras que son visuales. Aparece la silueta muy característica de Chanel, que es la recta, y si pensamos en Chanel y pensamos que tiene ya un poco más de 100 años de historia, y muchas de esas características que en su época fueron totalmente revolucionarias, aún queda, ¿no? Esta combinación de los textiles de sastrería, el tweed, que está tan presente, los colores acromáticos, todo esto que vimos, ¿no? Los contrastes, todo esto que les digo ahora, y se los dejo acá como ayuda y como inquietud. Miren ahí cómo hay una graduación en esa falda de mayor a menor en volados, módulos que se repiten, superposición de prendas, cantidad de pieles, como vimos, 2 hasta 3, largos modulares, que el largo Chanel ha sido un largo tan característico en la propuesta de Coco Chanel, que quedó el nombre, ¿no? El nombre, le dio nombre a este largo que es tan característico. Los vivos, ¿no? El envivado, Chanel es muy característico, ¿no? Este uso de envivado. En esta colección hay bastante superposición. Y ven aquí cómo aparecen, como vamos a ver esto que les decía, que hay distintos usos. Algo que puede ser de un uso más cotidiano, hasta de un uso laboral. Si querés pasar. Y siluetas trapecios, rectas, los lazos como punto tensional. Algunas estampas que también destacan en esta colección. Bueno, y en Chanel, en los accesorios clásicos, y ahí vemos el calzado combinado, ¿no? Tan característico, y el uso del negro. No vamos a hablar de todo lo relevante que fue Chanel, pero sí me interesa destacar algunos recursos que forman parte de la identidad. El uso de la joyería, que bueno, en sus inicios fue las joyas que eran de las perlas que fueran de fantasía, y que fueron tan características, que empiezan a estar a formar parte, y no funcionar solamente como avíos. Avíos, para los que no saben, o si no saben qué es, son todos los elementos que son parte del acceso, los botones, los cierres. También puedo tener avíos decorativos. Estas propuestas que, bueno, se empiezan como a correr, y es muy difícil estar en el lugar del director creativo de Chanel. Muchos años fue Lagerfeld, bueno, falleció, y es muy difícil, ¿no? Porque cómo generar algo diferente, cómo crear algo diferente, a su vez con una marca que a través de los años se convirtió en un clásico, y qué dicotomía o qué paradoja que ella fue tan revolucionaria y con los años se convierte en un clásico, ¿no?
la sastrería tan característica, insisto, en los colores acromáticos, en los contrastes. En esta colección hay un poco más de color, como en algunas otras también. Empieza a aparecer algunas estampas, texturas visuales, pero la mayor cantidad de texturas están en el textil de sastrería. Otro uso. Y acá aparecen los vestidos. Esta es otra serie que forma parte de una línea que tiene otro uso. Y ahí vemos texturas táctiles. La repetición de módulos. La simetría vertical. En este caso el mayor volumen en falda, no así horizontal. La armonía en muchos de los conjuntos, por color y por materiales. Y el cierre clásico con la novia. Bueno, eso es todo. Espero que les sirva. El Instagram, el que utilizo para la facultad, soy docente de la universidad desde el año 2005, en la materia, en la carrera de diseño de indumentaria, en este momento diseño de indumentaria 3 y diseño de indumentaria 6, justamente hacemos propuesta de marca en 6, no lo dije al comienzo, se los cuento ahora, y el Instagram es Cátedra Desiderio, y si tienen alguna inquietud, también les dejo un mail, que es catedradesiderio@gmail.com. Muchísimas gracias por escuchar, espero que les sirva. Cualquier consulta, no duden en preguntarme, y muchas gracias, Carlos, por asistirme con las placas. Muy interesante como siempre. Muchísimas gracias por todo, Carla. Gracias. Bueno, muchas gracias y nos vemos en algún momento.